Desde tercero de eso, creo, tenía interés en el mundo de la economía. Yo fui a Matadepera, a un colegio concertado, y eso un poco pues me cambió la vida en el sentido del colegio, las formas de hacer, las formas de estudiar, las formas de pensar. Y hay mucha gente que llega luego a ser director, socios o pre-socios, directores o managing directors, pues son categorías que se van creando y que no originan nada. Y eso es un problema. La suerte te pierde trabajando. Me he encontrado a gente que ha hecho un cambio diferente al mío y nos hemos encontrado en el mismo sitio. Una empresa perdura y crea valor no solo para ti, sino para los accionistas, sino para el equipo. Todos los empresarios han sido emprendedores, pero no todos los emprendedores evolucionan en empresario. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bamboo Talks. En el día de hoy tenemos el súper placer de recibir a Gerard García, CEO y fundador de Dile, plataforma de compraventa de compañías. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme y por interesaros por Dile y por la historia que hay detrás. Para nosotros, ya te lo hemos dicho fuera de cámaras, pero eres todo un referente. Por eso te hemos invitado, no solemos invitar a gente que no admiramos. Y como con cualquier invitado nos gustaría saber tus raíces, de dónde vienen, qué has estudiado, de dónde sale tu gen emprendedor y lo que quieras aportar. Pues a ver, muchas cosas. Presión, empezamos con presión, ¿no? No sé si conoceréis la zona médica de Sabadell. Sí. Pues, Zona de fiesta. Sí, ahora está cerrada, pero yo muchos años estuvo muy activa. Mis padres, mi familia es de Sabadell originalmente. Vale. Mis abuelos de Soria y de Murcia emigraron a Cataluña para buscar un poco trabajo y demás, y nacieron mis padres. Mis padres montaron negocios. Creo que mi padre es bastante emprendedor. A pesar de no tener estudios, él hizo un posgrado en ESADE, y con eso pues empezó y abrió un negocio que fue muy bien, y gracias a eso tomó una buena decisión que ha influido mucho en mi vida, que es el hecho de, en vez de vivir bien nosotros, mis padres, vamos a darle educación a nuestros hijos. Y ellos apostaban por una educación más privada que una pública, porque yo podía haber ido al Instituto Pau Vila, que está en el barrio de Gracia, y no fue así. Yo fui a Matadepera, a un colegio concertado, y eso un poco pues me cambió la vida en el sentido del colegio, las formas de hacer, las formas de estudiar, las formas de pensar. Para hacerlo súper largo, súper corto, perdón, desde tercero de eso, creo, tenía interés en el mundo de la economía. Y en ese momento, economía en general. Pues no tenía ni idea financieramente de nada. Entonces, Debe ser de los pocos. Bueno, junto a ti. Sí, Tienes un... sí, la verdad que me estaba sintiendo identificado. Yo también tenía bastante claro desde muy joven que quería estudiar ADE. Quizá tercero o cuarto de la ESO también. Sí. Y eso a mí me hacía gracia cuando la gente dice que cuando estudias ADE es porque no sabes lo que quieres hacer. Pero en mi caso era como vocacional. Claro, totalmente. Y quería hacerlo porque quería dedicarme a ello, ¿no? Porque leía los periódicos, la sección de economía, y es como si lees una cosa que te llena o te marca, o no sé cómo decirlo, te sientes reflejado en lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a descubrir el mundo de la economía, la bolsa. Me abrí una cuenta de un broker que iba en papel. Empecé aportando 40 euros al mes. 40 euros al mes. Gracias a esos 40 euros me fui después, cuando ahora iremos, ¿no?, la historia. Cuando me fui a Madrid pude aceptar un trabajo de 900 euros y pagar una habitación de 600 o 700, tirando de ahorros y apostando, ¿no?, invirtiendo en una carrera. Pero bueno, para hacerlo también corto, hice el bachillerato, y en ese momento ya te encaminaban hacia una universidad más privada que pública. Yo hice la selectividad, me quedé a 2 décimas de la Pompeu, no quería ir de tardes, entonces dije, quiero pues ir de mañanas porque quiero aprovechar la mañana. Me cambié el listado ese y fui a la UE. El primer día a la UE, en vez de una clase de 20 personas que éramos, me encuentro 8 clases de 100 personas, es decir, 800 personas iguales que yo, y digo, ¿cómo me diferencio?, ¿no? Entonces, en ese momento lo único que se me ocurría era trabajar y idiomas. Empecé por idiomas, francés e inglés, pero me aburrí bastante. Porque vale, pero ¿y qué más, no? Y además los idiomas son 2 días a la semana, me quedan otros 3 para llenar el hueco. Entonces fui a picar puertas por los polígonos de alrededor de Barcelona, a ofrecerme como, oye, soy estudiante, no quiero cobrar,
quiero cobrar en especie y que esté aprendiendo, ¿no? Mm. Todo el mundo decía no, porque las prácticas son a partir del segundo de bachillerato, de carrera. Entonces no podemos hacer convenios, no, es que no quiero cobrar. No, pero no podemos porque no podemos tener a alguien que no esté sujeto a bueno, las típicas legalidades, ¿no? Hasta que una persona me dijo, ven, y te daré un sobre, y digo, no quiero nada, y ahí empecé a trabajar, primero de carrera. Para un poco lo que quería hacer es, igual que me habéis contado vosotros qué queréis hacer con esta iniciativa del podcast, diferenciarme, ¿no? Aprender mientras te estás diferenciando. Porque al final he pensado, soy uno más de 800. No puede ser. O sea, tengo que diferenciarme. Y de alguna manera tengo que salir de aquí a los 4 años, haberme aprendido y ser diferente, ¿no? Y así empecé con, poligoné, ¿no? Me fui a los polígonos y además iba a unas conferencias gratuitas de un broker también de bolsa. Hice una pregunta. Nunca he tenido miedo de preguntar y eso creo que es algo que es raro, pero nunca y ha sorprendido a la gente. Fui a una conferencia de estas, hice una pregunta, me dijeron quédate al final, ¿por qué no aplicas? Apliqué y terminé entrando en segundo de carrera. Okay. De tal manera que dejé una empresa industrial para entrar en el mundo financiero, que nadie en mi familia había entrado en el mundo financiero. Entonces, eso aparte lo recuerdo porque vosotros habéis estudiado la Autónoma, ¿no? Sí. Yo vivía en Sabadell, estudiaba en Barcelona, iba en catalanes, en los ferrocarriles, volvía o sea, iba a la universidad por la mañana, comía un tupper, iba al trabajo, volvía a los ferrocarriles, bajaba a la Autónoma hasta que cerraba la biblioteca nocturna y a veces que me despistaba, no quedaban trenes y decía a mis padres, oye, venirme a buscar porque si no, no puedo volver. O sea, te venías a nuestra unía. Sí, claro, porque era la que estaba de camino y Claro. es la que los horarios me lo aceptaban. Y esa cantidad de trabajo, esa cantidad de cosas, me hacía ser más productivo. Y luego también el trabajo que estaba viendo pues en GVC Gaesco, que es donde trabajé, pues me hacía ver que había un nexo entre lo que estaba estudiando en econometría y el mundo real, ¿no? Y eso me permitía ver que las cosas tenían un sentido y que a veces cuando estás en la universidad te parecía, no, esto es teoría, nunca se va a aplicar. Hay muchas cosas que no, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, como mientras estaba aprendiendo, estaba como juntando los dos mundos y a su vez, con el tiempo he visto, me estaba diferenciando. Claro. Yo creo que hay muy pocas personas que puedan decir que lo que están estudiando lo ven realmente útil para el mundo laboral. Podemos entrar en que la materia está obsoleta, la materia del grado en cuestión, o porque simplemente como no han entrado en el mundo laboral no han podido ver cómo se aplican esos conocimientos en una empresa, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que sí que sales, o sea, te sales de la carrera con una mínima base que quizá no te da para afrontar una tarea completa de principio a fin, pero sí que te da como una base fundamental a partir de la cual, si has entendido y has trabajado, pues poder buscártelas para acabar haciendo esa tarea, ¿no? Al final, lo bueno y lo malo de ADE es que tocan muchas cosas, pero no profundizas en nada, ¿no? Invertir de todo, maestrillo de nada. Exacto. Pero entonces, al final, pues sí que yo considero que tienes unas herramientas, si has entendido la carrera, pues que te permiten al final, pues ser curioso y profundizar y poder llegar a entender. Eso sí que creo que lo tiene. A mí, uno de mis padres profesionales, que sigo teniendo mucha relación con él, me dijo, la carrera te sirve para encontrar el primer trabajo. Sí. A partir de ahí, y esto en España, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente trabajando en el mundo financiero que ha estudiado filosofía y nadie lo envía mal. Yeah. En Reino Unido lo mismo. Es en España que tenemos, no, si has hecho 4 años de arquitectura, solo puedes ser arquitecto. No puedes dedicarte en toda tu vida. Se marcan 4 años, te marcan toda tu carrera y es imposible. Hombre, precisamente en el mundo de las finanzas y finanzas más corporativas, ya el mundo más corporate, sí que vemos algún ingeniero. Sí, algunos sí, pero no filósofos. No, filósofos sí. A ver, sí que no, claro. Pero yo trabajé en operaciones cuando estaba en Madrid con gente que trabajaba en Apolo y habían estudiado filología o filosofía. Con matemáticas, pero, ¿sabes? Como su major era filosofía. Entonces aquí es imposible. Yeah. Vete a decirle lo que es el private equity a un filósofo que está aquí en la carrera estudiando aquí. Es imposible.
Me encantaría, pero Sí, sí, o sea, sí, creo que no va a ser totalmente. así. Y entonces estás en GVC Gaesco Sí. un tiempo y de ahí a dónde saltas. Claro, entonces ahí vale, estoy analizando empresas. O sea, primero empecé a trabajar en la mesa de negociación, para que os hagáis una idea, para ser o para poder comprar, si vosotros llamáis al broker y comprar acciones, tienes que estar licenciado. En su momento no había regulación y cuando salió la gente lo hizo como por hacer, y yo en ese momento tenía bastante tiempo, me la saqué y saqué muy buena nota y empecé en la mesa de negociación. Pero cuando terminaba la mesa, que los mercados cierran a las 6, pues me iba a la gestora, porque había los fondos americanos y los japoneses que ya había. Claro, que todavía no hay. Entonces empecé a analizar compañías como finales corporativas, pero de compañías públicas, ¿no? Y la curiosidad que donde me llevó, la curiosidad me llevó a decir, vale, ¿y estas empresas por qué valen esto? Y si valen esto, ¿por qué estrategias que están teniendo? Entonces tenéis que mirar como todos los research de analistas, todas las historias, reunirte con el management virtualmente, con vídeos, si estaban de roadshow en la ampliación de capital, te viene a contar el plan, pero era desde el ordenador, no conocías a nadie. Claro. Y no veías nada implementado. A partir de ahí empecé a rascar y descubrí el mundo de corporate finance, que es banca de inversión, M&A, lo que tú quieras, ¿no? Digo, hostia, qué interesante. Le pregunto a mi profesor de la UB y me dice, no, esto no sé lo que es. Mis amigos estaban pues preparándose para Spring Weeks en Londres, ya como muy masticados todos los argumentos. Y claro, en ese momento digo, vale, ¿qué hago, no? Yo en segundo de carrera tuve un profesor que es Antón Costas, que fue luego presidente del Círculo de Economía, y volviendo a lo de las preguntas, era el único de la clase que preguntaba. Entonces tuve una relación muy buena con él, y él aún no era presidente, y yo le escribí un email y le dije, me gustaría ir a este acto que organiza el Círculo, pero no sé si se puede ir, si no. Y me dijo, pues manda un email y a ver si te responden. Mandé un email, nadie me respondió, y al cabo de una semana o así estoy en mi casa comiendo o cenando y veo a Antón Costas, nuevo presidente del Círculo, ¿no? Y en ese momento, al día siguiente de la clase, le dije, oye, Antón, enhorabuena, nadie me ha contestado. Y él me dijo, ¿ves? Me dijeron que estaban cambiando la web y no es verdad, no funciona. Mándame un correo a mí. Le mandé un correo y ahí me invitó por primera vez a Sitges, a las reuniones que hacen normalmente el Círculo, ¿no? Y desde entonces empecé una relación con el Círculo para intentar acercar el Círculo a los jóvenes, porque yo, por curiosidad, me habría abierto la puerta sin que nadie me lo hubiese abierto, y quería que otros compañeros pues pudiesen también acceder a este pool de conocimiento, de ideas, y al final cuando vas, y os habrá pasado, cuando vas avanzando y tienes tu día a día, cuesta mucho tener impactos de cosas que no son de tu día a día. Entonces, pensar y ser crítico con las cosas que te van pasando es muy difícil si cada día haces lo mismo o cada día hablas con la misma gente de los mismos temas, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha aportado el Círculo, aparte de muchas otras cosas, es en momentos donde tú te sientes como un tren, ¿no? Vas como siempre haciendo lo mismo, tienes siempre un input, una idea, una opinión de algo que nunca te había pasado por la cabeza, y eso te llena, y eso te va a generar más curiosidades. Y está rodeado de gente que, No, que tiene los mismos inquietudes o los mismos gustos a nivel profesional que tú. sí, y aprendes a relacionarte. O sea, yo con 19, 20 años, al lado tenía señores de 80, y tienes que relacionar, porque al final son empresarios, son directivos, son economistas, o sea, cualquier profesión, y tienes que defenderte, o tienes que presentarte, perder ese miedo que todos tenemos, porque todos tenemos miedo y no pasa nada. Sí, te obliga a coger como seniority de muy De joven, golpe, ¿no? exacto. Y entonces ahí descubrí este mundo, me invitó a Sitges, ese año en Sitges conocí a un socio de KPMG, con el cual aún me llevo muy bien, y me dijo, sé que no eres abogado, pero me gustaría que estuvieses en KPMG. Le dije, vale, pues quiero hacer Corporate Finance. Al final, como había estado en una gestora y en un sitio financiero, terminé haciendo auditoría del sector financiero. Auditoría. Sí, pero yo es el primer día que entro ahí, ya sé que no quiero hacer eso. Porque, bueno, no me sentía realizado ni que mis habilidades
relucieran, ¿no? Estuvieran bien explotadas, por así decirlo. Tal ¿no? cual. O sea, yo, curioso, me pregunto siempre el porqué de las cosas. No me sirve una respuesta de no, porque siempre ha funcionado así. Bueno, ya, y no puedo funcionar diferente, ¿no? Y me encontraba con dinámicas que no iban conmigo. Y ese año vuelvo a la reunión anual y conozco 5 minutos al que es otro de mis mentores, que en paz descanse, que es Jaime Carvajal, que me dice, ¿qué haces? Y yo le explico, como estoy en KPMG, le explico un poco mi vida en 5 minutos. Me dice, no, pero ¿qué haces el martes? Y esto era un jueves. Y dije, bueno, pues voy a trabajar. Dice, vale, ¿te vendrías a Madrid? Y yo, sí, sí. Y yo cuando nos despedimos pienso, es algo que alguien como él siempre dice, pero nunca hace. Y vuelvo y tenía por la noche un billete de avión para ir a verle a Arcano, para conocerle y demás, ¿no? Entonces, el martes voy a Madrid, en ese momento no podía pagar ni un taxi ni nada. Julio o junio, me acuerdo que era, un calor infernal en Madrid, tren, transbordos, todo, llego súper nervioso a la oficina y estoy 2 horas de conversación con él. No me he preparado un caso, o sea, todo súper técnico. No me pregunto nada. Me pregunto por qué has estudiado lo que has estudiado, qué hacías en el círculo, qué significa la familia para ti. Son preguntas para realmente conocer a la persona. Que ya vamos más allá de las habilidades técnicas que... Porque esto se adquiere. Totalmente. ¿Sabes? No... O sea, nadie te enseña a ser una muy buena persona. Esto o lo eres o no lo eres. Sin embargo, tú puedes aprender técnicamente de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. De hecho, en ese día de entrevistas hubo un socio que me dijo, a ver, en esta industria hay 3 perfiles. Hay el perfil que es súper técnico, pero cero comercial, no tiene habilidades sociales. Hay el que es súper social y es nada técnico. Y hay uno que es intermedio. Es decir, en los primeros años no destaca por ser el más técnico, pero luego destaca por ser el más comercial porque tiene más empatía y demás. ¿Quién crees que triunfa? Y es el del medio. El que tiene el mix. El mix. Sí. Porque al final llega un momento en la carrera donde la parte técnica pues es más como repetitiva, más... Y se aprende. Y se aprende, pero lo otro no. Y hay mucha gente que llega luego a ser director, socios o pre-socios, directores o managing directors, pues son categorías que se van creando y que no originan nada. Claro, y eso es un problema luego en un banco. Entonces, bueno, ahí es donde empiezo realmente al mundo de... Jaime me definió Arcano como estás buscando un equipo de manager del sector financiero, tú eres emprendedor, entonces esto es como una startup dentro de un banco y al final entré ahí. El intraemprendimiento, ¿eh? Sí, y estuve 3 años, 4 años y estuve la verdad que muy bien porque habían fichado de socios de KPMG y estaban como creando cartera, había mucho trabajo de marketing. En un momento donde en España habían pasado casi todas las transacciones del sector financiero, las cajas, fusiones, etcétera, es que quedaba poco por hacer. ¿Qué año era? 2016, 2015, 2016, cuando entró. Pero bueno, estamos en un momento de como de muchos trabajos de marketing y empezamos a tener muchos proyectos y a empezar a hacer bastantes cosas. Arcano, cuando yo empecé, no era muy conocido. Vox Populi, ¿no? Pero sí que la gente del sector financiero, pues todo el mundo me dio muy buenas referencias y yo cuando conocí a Jaime, con el tipo de relación que tuve, pues dije, yo quiero estar con alguien así. También es verdad que no tengo con qué comparar, entonces tengo esa suerte de haber coincidido con Jaime. Que esto también es una cosa que, lo de la suerte, es que dicen, ¿no? La suerte te pilla trabajando. O sea, Félix Revuelta, que es el de Naturhaus. Sí, Dani dice una frase respecto a la suerte que estoy muy de acuerdo y que... Bueno, sí, a ver, no me la he inventado yo, no sé dónde la escuché ahí, pero estoy bastante de acuerdo y la frase dice que la suerte es cuando converge la oportunidad con la preparación y que no puede existir la suerte sin una de las dos, ¿no? Que puedes estar muy preparado, pero tiene que haber algo inherente que es la oportunidad que se te tiene que presentar. Y al contrario tampoco puede existir porque una oportunidad sin estar preparado no se puede aprovechar, ¿no? Claro, entonces es un poco la frase que me gusta. Y aplica perfecto porque si no fueras una persona inquieta, esa oportunidad no te habría llegado. Claro. A mí Félix Revuelta, que es el fundador de Naturhaus, dijo, la suerte te pilla trabajando. Siempre. O sea, y era un poco lo que tú dices.
si tú no estás sembrando, Exacto. nunca vas a poder comer fruta. Sí, sí. No vas a tener dónde cogerla. Exacto. Pasa que la gente, y más cuando eres muy joven, no lo ve. O sea, ve que estás haciendo cosas gratis y no tienes ningún retorno. Y yo busco retorno súper rápido, económico, y no. Y hay cosas que son, y la vida es medio, largo plazo, y cuando tú haces cosas sin esperar nada a cambio, las cosas te llegan. Y además has dicho algo que me gusta mucho y es el tener como alguien como referente y no importar tanto, que al final en la sociedad caemos un poco en eso, en el prestigio de la empresa a la que vamos a trabajar, pero que en muchos casos es mejor mirar a la mesa o al despacho que tienes enfrente, a tu jefe, ¿no? Y ver la calidad humana, si lo admiras o no a nivel profesional. Entonces, es importante también admirar a tu superior. Y si no lo haces es que suelen decir que no estás en el sitio correcto, ¿no? Exacto. Y que hay veces que se menosprecian a algún tipo de empresas porque no son tan relevantes o tan conocidas dentro de un sector, cuando precisamente quizá allí es donde mejor te puedes desarrollar, ¿no? Porque al final las empresas más grandes son muy jerárquicas, no solo aprendes del que tienes directamente por encima, pero el que tienes a 2 escalones por encima ya ni lo ves, ni te comunicas, ni... Entonces al final Puedo explicar casos de amigos míos que trabajan en esta industria, que es banca de inversión, etcétera, que al día de hoy tienen cargos bastante senior y dicen, es que no conozco, o sea, tengo un equipo que uno está en Grecia, el otro está en Londres, el otro está en Roma y yo estoy haciendo un deal en Finlandia. Bueno, o sea, llega un momento que al principio te gusta mucho, pero llega un momento que es siempre lo mismo, con gente que no conoces, y pierdes esa esencia. Sí. Que lo que tú quieres realmente es ver un poco... bueno, porque no sientes al equipo al final. Tienes que tener exposición. Claro. Y yo sí es verdad que me siento que he sido siempre un poco contraria. O sea, he escuchado a todo el mundo, pero para formarme mi opinión. No para hacer lo que otros quieren, sino para tener ideas de a quién creo que tiene experiencia en determinadas áreas, y todas las opiniones las he cogido. Vale, pues ahora con eso me formo mi opinión. Yo no sé de un tema, pues le preguntaré a varios que sí saben para luego yo decidir hacia qué dirección voy. Y si me la pego, me la pego. Que es que somos jóvenes. Claro, ¿sabes? Sí, sí. No, me gusta dejar la conclusión respecto a tus primeras experiencias Sí. en cuanto a que podríamos decir que la diferencia entre alguien joven que tiene la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, por ejemplo, en corporate finance, que no es algo en lo que una universidad, ya no hablo de privada, en una universidad pública no se suele hablar mucho, No. porque como decías antes, se lo preguntas al profesor y no sabe lo que es. Y creo que la diferencia de alguien que sí puede trabajar en estos trabajos que se supone que son algo más elitistas, o no sé cómo decir el adjetivo, Más prestigiosos. más prestigiosos, respecto al que no, es simplemente una diferencia de información. Ya no de capacidad, porque hay muchos casos que se puede ver que hay personas con mucha capacidad pero que no tienen esa información para acceder a esas oportunidades, y que hacer ese trabajo de moverse, de buscar oportunidades cuando eres joven es súper importante. Por ejemplo, me gustaría mencionar el programa de Thrive, no sé si lo conoces, comandado por Edu Riera, y es un poco... Compartimos el edificio muchos años. Sí, en el Beatriz. Sí, pues sí. Es un poco el pitch que desde Thrive se menciona, ¿no? Que los primeros años, para mover esa aguja, que es donde más exponencialmente va a cambiar tu carrera, puedas acceder a todas las oportunidades posibles, sin importar de dónde vengas, de qué universidad, Es tal cual. Es que es tal cual así. De hecho, yo cuando entré en Arcano me involucré en bastantes cosas de intraemprendimiento porque necesitaba más, ¿no? Y entre otras, iba a muchas universidades. Y lo que veías cuando ibas a una uni pública versus una privada, es que una privada, todos tenían el mismo discurso. Todos tenían el mismo discurso, que es bueno, pero cuesta mucho diferenciar quién tiene sustancia y quién no. Sin embargo, en una pública estás 8 horas en una feria de carreras profesionales. Pues la gente, ¿esto qué es? ¿Esto banca, inversión, esto? ¿Pero qué hacéis? ECM, ¿qué es Equity Capital Markets? Pero luego te viene una persona que dices, esta persona.
Claro. ¿sabes? Es mucho más fácil identificar. Porque es fácil, claro, es mucho más fácil filtrar el que tiene esa inquietud del que Que no tienes la que tiene. estar quizá de las 8 horas, 6, pues explicando pues qué haces, ¿no? Claro, hasta que te llega esa persona. Eso es. Entonces dices, Pero es mucho más fácil destacar y ver a alguien realmente o genuinamente interesado y curioso para un sector concreto, o por lo menos el que donde yo trabajo, que no en otro sitio donde tienen ya, no, te van a preguntar esto y tienes que decir esto, y tienes que tener un voluntariado, es que no sé qué, ¿sabes? Así como todo masticado. Que por tanto, bueno, son diferentes, yo creo que son diferentes carreras o diferentes caminos para llegar al mismo sitio. Sí, sí. Y yo os lo puedo decir en primera persona, me he encontrado a gente que ha hecho un camino diferente al mío y nos hemos encontrado en el mismo sitio. ¿Sabes? O sea, al final todo lleva a Roma, no sé si a Roma. sí, sí, sí. Pero yo tampoco quiero entrar ahora en el debate de universidad pública No. versus privada, pero bueno, yo creo que la gran diferencia, aparte de que el propio alumno se tiene que diferenciar y ser proactivo y buscarse las oportunidades, creo que a nivel orientativo los profesores marcan la diferencia. Sí. Y puede estar ahí la clave entre universidad pública y privada. Tampoco vamos a entrar ahí. No. Vamos a avanzar a nivel cronológico. Sí. Si quieres dejar algún aprendizaje que tuvieras así importante en Arcano, coméntalo, pero si no, pues avanzamos hacia adelante. Y... Perseverar y al final, o sea, trabajar muchas horas no es nada malo, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Si tú necesitas muchas horas para ser bueno en algo y ahí lo que haces es tener muchas horas de manera, o sea, muy condensadas en el tiempo, ¿no? Entonces, además también cuando hacías entrevistas para ver a la gente muchas veces, cuando ya estabas dentro, lo que pensabas es, ¿te imaginas 12 horas trabajando con esta persona? Si la respuesta era sí, es para adelante. Si la respuesta es que no, pues No quizás estás es otra en el persona, sitio. ¿sabes? Sí. Porque al final pasas muchas horas con alguien y se viven momentos de presión y momentos donde sale lo peor y lo mejor de las personas. Entonces tienes que estar con buena gente y con gente que tenga un poco tu actitud y tus valores, porque si no es diferente. O sea, te diría que es un poco más el aprendizaje más genérico, ¿no? Luego hay muchos individuales y cosas técnicas. Pero bueno, sí que en Arcano yo intenté, y eso yo siempre cuando me fui les dije, en mi DNI siempre voy a poner que mi fecha de nacimiento o mi lugar de nacimiento es Arcano. ¿Qué rol tenías en la...? Yo estaba en el equipo de manager y sector financiero, ¿vale? Y era analista. Que era un equipo pequeño. Éramos 11, creo. 11. Pero estábamos dentro del equipo de corporate finance, o sea, de banca e inversión, que había la parte generalista y la parte FIC. Vale. Porque obviamente las formas de, o sea, primero los fondos que compran empresas financieras son diferentes a los generalistas, y analizar un banco, una aseguradora a nivel regulatorio tiene una complejidad que no tiene una empresa de tomates. Entonces, bueno, se diferencia por eso también. Okay. ¿Y fue justo después de Arcano cuando te viene la brillante idea de...? Fue en Arcano. Fue en Arcano. Bueno, pero o sea, me refiero, cuando acabaste la transición, la hiciste directamente ya con Dil. Oye, ¿cómo se pronuncia, por cierto? Yo le digo Dili. Dile. Cuando hablas con alguien que está en Dile, Murcia, dices Dili, ¿dónde? Dili, no, de Ale. Vale. Entonces, Deal es un deal, ¿no? Y la E, pues un poco de internet. Y el triángulo de arriba es la mitad de un reloj de arena. Que la gente no lo sabe. Es un poco para eficientar todo y hacerlo más rápido. Pero para haceros un poco el origen de la idea, yo siempre he tenido una idea, o sea, una libreta de ideas, que todo lo más tonto que se me ha ocurrido, me lo he contado. Todo. Pues no hay ideas malas, simplemente si la ejecución es buena o no, ¿no? Ahí miras el coste de oportunidad o no, porque claro, si tienes muchas ideas y ninguna idea es mala, yo creo que lo importante priorizas? Pues que tengas un ángulo especial. O sea, que conozcas, o sea, que tú te pongas en un mapa o en una hoja en blanco y digas, vale, conozco a las personas adecuadas o dentro del sector para poder cerrar esto. Conozco el sector, conozco las dinámicas y por tanto soy consciente de los riesgos y voy a por ello. Si tú vas a una industria que no conoces, primero de todo, no conoces a nadie que te pueda acompañar. Ni quién es quién no es de la industria, por tanto tampoco conoces los riesgos. Entonces, hay mucha gente o perfiles de emprendedores que van por tendencias, que no es malo, porque hay que saberlo hacer, hay que saber montar equipos y ejecutar misiones,
pero realmente a ti la visión esta, pues la visión te da igual. Lo harás unos años y harás otra cosa y otra cosa, ¿no? Y yo, bueno, haciendo también análisis individual, es más industrial, ¿no? O sea, yo en Arcano, y ahí es cuando un poco de origen, trataba de originar a veces operaciones de empresas pymes y eran muy pequeñas, o eso era el feedback, pero eran pequeñas relativas a otras que nos pagaban el fin mínimo para que te compense la estructura de costes. Claro. Entonces, cuando te pasan una, dos y tres veces, o cuatro, dices, vale, ¿y quién ayuda a esas empresas? Entonces busqué por internet asesores online, ¿no? De Manet. Vi que había un mundo enorme. Claro, yo hasta el momento era Arcano, ¿no? Y los bancos típicos de inversión. Y entonces les pedí permiso a estos empresarios para hacerme pasar por sus hijos. ¿Y qué vas a hacer? No, voy a explicar una historia para ver si alguien nos ayuda. Me di cuenta que había un universo muy fragmentado de intermediarios. Y pueden ser abogados, gente que trabajaba en el banco comercial que ahora se dedicaba a intermediar, pero había mucha, y volvemos a lo de la simetría de información. Aquí es, el inversor tenía toda la información, pero el empresario no. Y la gente que estaba haciendo de nexo entre las partes no tenía como tampoco toda la información. Ni sabíamos, al final tenemos una limitación humana que es conocemos a quien conocemos. Y a veces es quiénes tus competidores, vale, te presento a estos y a los fondos que veo más activos, pero estos no son todos los inversores que hay en el mundo, compradores. Primero porque las empresas en sí son compradoras, no conoces las empresas. Hay gente individual que ha hecho exits que tampoco los conoces, porque no estás en la industria, no sabes quién está ha transaccionado. Entonces, bueno, me dije, vale, aquí hay algo, que hay negocio, hay una simetría, pero ahora mismo no, o sea, yo no voy a salirme de Arcano, me la pregunté en esa idea. De hecho, lo tenía una apuntada, era como plataforma estilo Amazon para comprar y vender empresas. Y luego, dentro de Arcano, yo había como promovido la parte de estar cerca del mundo fintech, porque a veces te preguntan, ¿qué están haciendo los roboadvisors? Y solo sabíamos lo que ponía las noticias. Entonces, yo empecé como a interesarme por las fintech, me reunía con ellas, recibía feedback, y luego, si había alguna oportunidad pues había algunos que estaban temas de descuento de facturas, levantar deuda, pues claro, ahí sí que era un potencial deal, pues ya originábamos una reunión y demás. Pero en ese momento, bueno, pues yo me sentía muy ligado a Arcano y me salió la oportunidad de ir a Nueva York. Siempre había sido un sueño para mí trabajar en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Y me incorporó al equipo de estrategia y ventas, se llama Sales Operations de Cover Wallet. Con un equipo además que para mí era un desafío porque la mayoría venían de consultoría estratégica, otra forma de pensar. Y me fui a trabajar ahí un año antes del COVID, en 2019, y la verdad que una experiencia brutal. Con la suerte de que habían hecho creo una ronda previamente con Aon, una aseguradora, un broker mundial, y esa inversión se evolucionó y se terminó vendiendo la compañía a Aon, ¿no? Pero si os fijáis en el ciclo de las operaciones, aparte de gestión de activos, analizas compañías tras una pantalla sin saber cómo va a ser la implementación de las estrategias ni demás. Corporate finance, empresas privadas, ¿no? Estás mal al día a día, pero cuando vendes la compañía a notario, te olvidas. Nunca haces seguimiento, ¿no? De cómo va esto, pero nunca ves la implementación. Y tengo la suerte de cuando estoy en Estados Unidos, se vende una compañía donde luego soy parte de la integración. Que ahí es donde ves el impacto real post-transacción. Exacto. Eso uno. Y la otra es que al estar expuesto en el mundo tecnológico, pues veo de qué manera la tecnología puede hacer escalable algo que es volumen. O sea, yo lo que veía es que los deals que hacíamos eran minoría. O sea, ya os digo, los deals de miles de millones. O sea, son acaparan muchos titulares. Pero Bueno, son ¿sabes? escasos. Son escasos. O sea, Europa es pymes, hay 30 millones de pymes. Entonces, ahí me empecé a formar como mi tesis, ¿no? En Estados Unidos, pues ahorré muchísimo, la verdad, y llega el COVID. Y con el COVID dije, tengo que por lo menos vomitar esto y ponerlo en algún sitio. Hice una presentación, la idea que tenía de plataforma la desarrollé con un diseñador freelance, que es el que me hizo el logo y hice un prototipo de plataforma,
y hice un listado de personas y empecé a hacer entrevistas. Oye, ¿qué te parece esto? O sea, le hacía el pitch y le enseñaba la plataforma. Pues el feedback, creo que hicimos 300 entrevistas casi, feedback del 100% era positivo. Entonces dije, vale, yo tengo esta idea, ¿vale? Segunda validación, el feedback de personas que no soy solo yo es positivo. Nada de esto me da señales de que esto es fácil. No es fácil, nada es fácil. Pero bueno, es uno más, ¿no? Y con el COVID, volví a España con la intención de volver a Estados Unidos para Labor Day, que es septiembre, el 2 de septiembre, creo. Y me quedo fuera. Por un tema del visado, el cónsul no está en Madrid, no puedo ir. Tengo que desmontar mi piso de Nueva York, que no sé si me dije, es un piso enorme, o sea, 22 metros cuadrados, con una ventana, pues la mitad de esta. Eso es lujo aquí. Sí. Es lo que hay, ¿no? En Nueva York. Bueno, me pasa, o sea, hay pocas personas que sean de Nueva York. Que la gente está como de paso, es muy difícil que hagas vida familiar ahí. Entonces, a mí me explicaban que eran como los caballos, ¿no? Eran esas cosas. No mires, solo mira al frente y sigue, ¿no? Y no pienses Por eso demasiado. andan tan deprisa los de la gente de Nueva York, porque solo es para adelante, ¿sabes? Entonces, bueno, me quedo fuera y estoy aquí y estoy haciendo entrevistas más de un poco lo que te lleva el sector, ¿no? ¿Quién decides hacer esas entrevistas? ¿A tus contactos? Bueno, empecé con una mancha de aceite. Primero mis amigos del banco, los amigos del banco habían ido a otros bancos, o habían salido a montar un search fund, o habían salido habían ido al buy side. Bueno, entonces. Sí, de hecho si buscáis en un artículo de search funds, una periodista me preguntó sobre esto, y en el 2017 hay un artículo. 17, ¿eh? Sí. Por ahí estaba el Marc Bartomeu y poco más. Bueno, es que yo lo conocí porque en un evento que fui a Madrid, una fundación que ahora soy patrono, que es Foro de Foros, conocí a Nuño Arroyo. Nuño Arroyo es uno de los primeros searchers, junto con Marc y otros, a Luis Camilleri, que ahora está en todos los cap tables de todos los search funds. Y ahora digo, ostras, un joven puede ser CEO de una compañía que ya funciona. Ahora es súper obvio, ¿no? Pero me empecé a buscar. Es donde descubrí lo de Stanford, que es el Search Fund Center, ¿no? De estudios. Y descubrí este modelo y dije, hostia, esto es brutal. Entonces, en ese momento, el periodista del Business Insider me preguntó y sacó una pieza sobre los search funds. 2017. De hecho, lo podéis buscar y lo encontráis. Y ahí es donde descubro el modelo por primera vez. Y un modelo que me encanta, pero que, como hemos comentado antes, creo que ahora está saturado. Pero bueno, volviendo a la idea... Sí, luego ya entraremos en el tema, luego ya entramos. Entonces, montamos, o sea, esto es... estoy haciendo entrevistas y en paralelo tienes ese gusanillo, ¿no? Es decir, tienes esa idea, te han validado esas personas que, lo que te decía, eran gente, primero de amigos que habían estado en el banco, luego me iban presentando a otros y un poco hasta que dije, vale, pues se puede hacer entrevistas eternas, ¿no? Pero más o menos que tengas un mínimo y luego se lo cuento a mi mejor amigo. Y le dije, mira, estoy pensando en hacer esto. Se lo voy a hacer el pitch y me dijo, a ver, no he entendido nada, pero siempre he querido hacer algo contigo, vamos a hacerlo juntos y empezamos. Yo sigo trabajando donde estoy trabajando y te ayudo, ¿no? La gente empezó a enterarse de que iba a emprender, entonces me empecé, ¿pues qué vas a emprender? Toma, dinero, ¿sabes? Como un ticket mío. Y hostia, una sensación nueva, totalmente nueva. ¿Esto por qué crees? Sí. ¿Por qué crees que es? ¿Por la persona o por la idea? ¿Qué pasa? Por la persona. O sea, a mí me sorprende, Las primeras veces es persona, o sea, la idea da igual. a mí me sorprende como siendo tan joven, o sea, Dili al final viene a cubrir una asimetría informativa, ¿no? Que Sí. es lo que tú comentabas. Entonces, para cubrir una asimetría informativa tienes que estar muy bien conectado. Networking. Pero sin embargo, tú fundas Dili siendo muy joven. Entonces, Y además en un espacio de M&A, tal, que suele ser un poco más senior, más corporate, más corbata. Exacto. Entonces, algo más mayor. Me sorprende cómo decides tan joven lanzarte a un sector tan corporativo y tan... Quizá no es tan senior, pero sí que es más senior que cualquier otro sector, ¿no? Por ejemplo, entonces, o sea, ¿qué es lo que
¿qué es lo que te decía a ti? Oye, no pasa nada, yo estoy capacitado para cubrir este hueco de información. Tenías una red de contactos brutal. ¿Qué era tu Y ventaja? además de bueno en pasta. Claro. Yo creo que son 3 cosas. Las más importantes, la tercera, la menos importante, es la parte del dinero, los contactos. Pero las más importantes es, he visto esta industria de dentro y sé todas las ineficiencias que existen de tareas repetitivas, manuales. No se utiliza tecnología para escalar la creación de un infomemo o de teasers. Se repiten respuestas en un proceso de Q&A. Cuando le he respondido la misma pregunta a otros bidders, lo único que tengo que verificar primero con mi director, luego con el CFO, antes de contestar. O sea, son procesos muy repetitivos. En ese momento no había ni inteligencia artificial ni nada, ¿vale? O sea, es conocer el sector de dentro y ver realmente que se puede optimizar algo del proceso. Algo. Y lo segundo es una cosa que ha funcionado siempre igual. Para mí es la mejor señal de que hay una oportunidad de hacerlo diferente. No que sea fácil, sino que existe una oportunidad. Entonces, coger estas 2 cosas, que es ineficiencias y algo que siempre ha funcionado igual, más yo creo que ingenuidad de ser joven, es ¿por qué no? En ese momento descubrí un vídeo de Jeff Bezos cuando empezaba Amazon, y él decía, tenía un framework, ¿no? Que era el Regret Minimization Framework. Quiero tener 90 años y mirar atrás y decir, no me arrepiento de nada de lo que he intentado. Entonces, yo en ese momento, o sea, me sentí muy reflejado en ese vídeo. Es decir, imagínate que tengo esta idea y no lo hago, y han pasado todos los años y digo, ¿y si lo hubiese hecho? Pues ese easy no lo quiero tener. Quiero que sea una certeza. Y que si me equivoco, me equivocaré. ¿Y qué pasa? Tengo 26 años cuando monté Dili, y si es un año de mi vida, 2, 3, da igual. En principio voy a vivir 80, ¿no? Si todo va bien. Pues que no es nada. Prefiero eso, tener la experiencia y ganar la exposición de saber cómo funcionan las cosas de verdad, que no tenerla, ¿no? Exacto, sí. Entonces era como súper fácil. Y luego viene lo otro, que para mí es lo menos importante, que es el entorno, ¿no? Porque el entorno te lo vas haciendo tú sin que tú lo quieras, que es lo que decíamos de pro bono, actitud, perseverar y demás. O sea, yo cuando me fui de Estados Unidos, de Nueva York, cuando hacía los farewells de, oye, me voy a ir, había gente, ¿dónde vas a emprender? Ah, pues toma, un ticket de $5.000, de $10.000. Y yo, ¿cómo? Esto es muy americano, pero yo lo viví así, o sea, me hicieron como un bizum con esto. Luego ya me mandarás el paperwork, ¿no? Para hacer el contrato. Y eso real, ¿eh? O sea, de esas reuniones aún hay accionistas que son de ahí, americanos, y salieron así, ¿sabes? Y tú, un emprendedor que está empezando una idea, que está en la fase más semilla posible, y que hay gente que confía en ellos y quiere poner dinero, ¿hasta qué punto tienes que aceptar ese dinero cuando no viene de una persona que puede aportar algo más que dinero, sino también conocimiento, contacto, experiencia en el sector? Te pregunto, pero igual desde el punto de vista más semilla posible, pues dinero es el dinero, ¿no? Y da igual de dónde venga y de quién venga. Dejando de lado el tema de la ilusión y tal, que bueno, esto es otro tema. Sí, o sea, mi opinión de vivirlo en primera persona, tengo la suerte de haberlo montado cuando estaba en el COVID y los estadios de fútbol estaban vacíos. Entonces, en ese momento, yo pensaba, ¿qué hago? ¿Cojo menos tickets, ¿no? De gente que conozco? ¿O cojo todo el mundo que me está diciendo que quiere invertir, aunque no tengan ningún ángulo, ¿no? Entonces yo lo pensé, imagínate estar jugando un partido y no tienes la afición y vas perdiendo. La cabeza la tienes a todos Has menos... perdido seguro. Has perdido seguro. Sí, Sin sí. embargo, imagínate estar perdiendo y que tu campo, tu afición de, no, venga, a por el siguiente pase, a por el siguiente, haz un cambio, tú puedes, etcétera. Pues dije, yo quiero eso. Y nosotros al principio de Dili éramos casi 100 accionistas. Hostia. Que luego tiene sus complejidades, pero un poco también pensaba de esta manera, ¿sabes? Que ahora te diría, pues quizá con menos lo hubiese hecho, ¿sabes? Claro. Pero cuando estás empezando nunca lo sabes. Y te puedes poner cualquier guía y te diré ahora una cosa Está claro, que si un día os lanzáis, lo haréis como queráis. Si realmente alguien, yo también al inicio explicaba un ejemplo, si tú realmente, por poner un ejemplo muy industrial, ¿no? Quieres hacer una granja de cerdos
y él tiene experiencia de cerdos, pero tú no, tú tienes la idea. Y él es el que conoce el sector cárnico, no de cerdos, ¿no? Y tú dices, tengo el solar, no tengo el dinero. Y dices, vale, para yo ponerte el dinero, necesito el 60%. Si tú realmente lo quieres hacer, lo vas a hacer. Sí, sí. No te vas a enrocar en, no, yo quiero mayoría. El 55. No, porque si quieres hacerlo, lo vas a hacer, ¿no? Y es un poco, creo que de la manera que yo pienso, es la siguiente vez, pues ya lo haré diferente. Pero la primera vez que no tienes nada, no tienes track record, no tienes nada, si realmente quieres hacerlo, pues luego ya... Sí, y no tener parálisis. Ya, exacto. Exacto. Ya que hemos empezado a tocar el tema de la primera ronda, ¿no? En fase pre-seed, claro, Dili se apalanca mucho en la tecnología. ¿Cómo se financia el crecimiento de la empresa? Pues nosotros aportamos 130.000 euros y luego captamos hasta 400 de Family and Friends, porque Fools no hay. Al año entraron Family Office, que es capital más institucional, con un tipo de capital con el cual nos hemos sentido y me he sentido muy cómodo, porque compartimos visión. O sea, el riesgo de una startup, pero la visión de hacer una empresa que perdure y que tenga sentido, ¿no? Y viabilidad económica y de creación de valor real, no simplemente un Fugazi, ¿no? Como en alguna película dicen. Y luego, a nivel más institucional también y un interés industrial, pues en el finales del 23 entró Antbank como accionista. Y desde entonces, pues no hemos hecho nada más, pero no hacer nada más. Porque al final quiero un proyecto que perdure. O sea, yo también insisto mucho hay dos diferencias, que es entre un negocio y una empresa y entre un emprendedor y un empresario. Y yo desde el inicio, sin saber estas diferencias, que ahora os diré muy rápidamente, siempre he querido ser empresario y tener una empresa. Y la diferencia cuál es, que en un negocio tú puedes ganar mucho dinero, pero es efímero. Es efímero. Una empresa perdura y crea valor no solo para ti, sino para los accionistas, sino para el equipo. El equipo crece contigo. O sea, entre gente que entra de becario y termina siendo pues director de un equipo. Progresión salarial, progresión de conocimientos, exposición al cliente, todo, ¿no? Proveedores, la gente con la cual trabajas está contenta de trabajar contigo. Y ahí, obviamente, los clientes, les estás aportando un valor real. Y la ciudad donde trabajas, participas de la sociedad civil. Eso para mí es una empresa. Y eso crea legado y crea como bases muy sólidas para luego lo que te propongas. Y luego, todos los empresarios han sido emprendedores, pero no todos los emprendedores evolucionan empresarios. Entonces, un poco también lo que os decía al inicio, de emprendedores que saben montar muy bien equipos y hacerlo el serial entrepreneur, ¿no? Pero que realmente nunca sean empresarios porque no saben construir nada a largo plazo. O sea, entiendo que ya vais a evitar 100% en la medida de lo posible levantar próximas rondas. Como se conoce tradicionalmente, sí, porque al final lo necesitamos. Vale. Ahora bien, si queremos hacer un plan, una inversión que conlleve X, pues siempre estar abierto. O sea, no diremos que no a capital, pero que ahora sí ya podemos elegir, ¿no? Y que tenga capital con sentido. Porque dinero por dinero no. ¿Puedes decir cuatro métricas para entender ahora mismo cómo está Dili? Sí, nosotros, mira, este es nuestro cuarto año. El primer año cerramos con 100.000 euros de facturación y menos 600, 700 de EBITDA. Y este año haremos más de 3 millones y yo creo que estaríamos por encima de 400, 500.000 euros de EBITDA positivo. Entonces, ¿EBITDA cash? Casi sí, porque al final lo bueno de un sector como el nuestro no hay CAPEX, o sea, el CAPEX son las personas y el personal va por arriba del EBITDA, o sea que es casi todo se convierte en cash. Y luego también es un poco, este año hemos cambiado la forma de hacer, ¿no? En vez de hacer decisiones tomar decisiones antes de resultados, ahora vamos a conseguir resultados y luego tomaremos decisiones. Que a veces, y también me he sentido un poco que tomabas decisiones para llegar a los resultados, ¿no? Ahora vamos a hacer resultados y luego tomar decisiones de inversión, de crear equipos, de... ¿Cuántos sois ahora mismo? 32, 33 somos, sí. ¿Tú crees que esto que comentabas de que a veces emprendedores toman decisiones para llegar a resultados y no al revés, crees que puede estar condicionado por presión de parte de inversores? Sin duda. Que es su negocio al fin y al cabo y sin duda, no nos vamos a meter y totalmente lícito.
pero que quieren entrar a una fecha y a una valoración y quieren salir a otra y a otra Sin duda. valoración. Pues es muy importante que seas el mismo perfil que el perfil que tienes delante o que tienes en el cap table. Yo me acuerdo de unas conversaciones que tuve con algunos accionistas que están en el consejo y yo estaba nervioso porque estábamos creciendo, pues no sé, al 12%, ¿no? O 15 mensual. Y yo estaba nervioso, esto no... Es Y uno me dijo, suficiente, ¿no? sí, me dijo, que si no creces, no pasa nada, ¿eh? O sea, que está muy bien crecer al 5%. Pues tienes que estar en sintonía con el cap table. Obviamente, también es verdad que el negocio del VC, pues es un negocio más de un spray and pray, ¿no? Y que voy por modas o tengo unas tesis, etcétera. Y luego había auténticos fiascos, porque en estos 4 años que llevamos, vamos, o sea, el vintage de cuando creamos Dilly, Sí. Estás viendo cadáveres ahora. muchos. También empresas zombie, pero que no tienen por qué ser cadáveres. De hecho, Exacto. son el target ideal para los search funds, de hecho, las empresas zombie. Pero fíjate, el mundo americano, ahora muchos VCs ya están migrando al P-Growth, ¿no? Es decir, Sí. no, ahora invierto Transición, en empresas que sean rentables o pymes que tengan un componente Sí. digital para hacerle, como tengo mucha experiencia tecnológica. Se están pasando como quizá a una stage un poco más tardía, ¿no? De la compañía un poco más madura. O a un perfil de emprendedor que genere dinero. Al final el retorno te lo da el generar valor de verdad. No en que yo he visto, no les acepté un venture debt de no sé cuántos millones con la hipótesis de que la siguiente ronda me lo pagaba. Claro. Hostia, no, te lo tiene que pagar el negocio. Y tiene que ser coherente financieramente. Si no, es una negligencia. Bueno, para mí. Pues, ¿cuál es tu visión? O sea, un empresario, ¿qué se debe? Y no me digas las dos. O sea, la idea de la pregunta es que te mojes un poco. ¿A sus accionistas o a sus clientes? A sus clientes, primero de todo, porque al final es el quien les genera valor diariamente. Pero al final, si no les genera valor a los clientes, nunca les va a llegar a generar valor al accionista. Por tanto, si tú te centras solo en el accionista, vas a dejar de lado al cliente. Y al cliente al principio no se va a dar cuenta. Pero a lo que se dé cuenta, se te va. Se te va el negocio. Se te va el negocio, el accionista está cabreado. Por tanto, es como la pregunta que al inicio de Dilly nos hacían de ¿qué captas primero, empresas o compradores? ¿Qué captarías? Primero, empresas o compradores. Antes, más gente tienes en el marketplace a cero. ¿Qué captaríais? ¿De inversores que quieren comprar o empresas que Primero la demanda. Y para mí la demanda. Yo diría empresas. Yo diría los compradores de empresas. O sea, la clave en un banco de inversión no es cuántos mandatos buy side tienes, es cuántos mandatos sell side tienes. Si tú tienes oferta, y ahí tienes razón, todo el mundo va a querer comprar. Es como yo pongo, Es poner el escaparate. es como yo pongo el Es un ejemplo escaparate, del león. El Sí, león, si tú a un león le pones una carne de Kobe, si se la come, perfecto. Pues que después de la carne de Kobe le pones un filete del Mercadona caducado y se lo va a comer, porque el león, la naturaleza del león es comer y es Ya. testear las carnes. La naturaleza del inversor es analizar. Si tú miras los funnels de los inversores de cualquier fondo, grande, pequeño, cotizado, regulado por CNV o no, analizan 100, suben a comité 15, hacen ofertas en 5, participan en 3 procesos y compran 1 o 2. O sea, para Sí. tener 100 filetes, pues tienes que tener un estómago enorme. Por lo tanto, si tienes oferta, ¿no? Sí. Tendrás demanda. Y es un poco nuestro foco ha sido siempre en... Puede haber ofertas sin excesiva demanda y que no se pueda cubrir esa oferta. Sí, pero es que para ti un inversor normalmente te cubre 9 industrias o... En esa industria está claro que sí. O sea, aquí la clave está en qué hace el reclamo, que no. Al final lo que hace el reclamo son las empresas porque es el producto que se transferencia. Sí. Al final. No, y además que hay 30 millones, insisto, 30 millones de pymes en Europa. También al inicio de Dilly me decían, ¿por qué no? Esto no funcionará porque no te centras en negocios digitales. Y yo, a ver, no es que no esté intentando cubrir la necesidad de un negocio, de transaccionar un negocio digital, que había empresas que se dedicaban a vender perfiles de YouTube, de Instagram, etcétera. Digo, oye, esta es una oportunidad. Perfecto. Pero la que yo he detectado es donde hay 30 millones de pymes que son rentables, tienen problemas de relevo generacional, y eso es una necesidad. Sin embargo, negocio digital, las estadísticas dicen que hay 120.000 negocios digitales
no tienen problemas de relevo y no son rentables. Por tanto, yo tengo claro dónde quiero atacar la oportunidad. O sea, qué oportunidad quiero atacar. Sí, yo te quiero hacer un apunte acerca de esto y es cuando hay oferta, pero a ver, estamos en una época en la que, como comentabas, el vintage del 2021, antes los VCs eran el top de lo top, porque lo que se buscaba era el unicornio, la lotería, el apego y el rico, ¿no? Y ahora, por X o por Y, porque el mercado lo demanda, se está empezando a buscar compañías más rollo pyme, ¿no? Claro, si nos remontamos a 15 años atrás, la oferta existía. Había muchísimas pymes, pero no se compraban, no, o sea, no eran atractivas. Entonces mi pensamiento acerca de mi respuesta de por qué demanda antes que oferta era porque había millones de pymes que probablemente también tendrían el problema de que no los baby boomers, pero los que nacieron en el 1940 se estaban jubilando y no había nadie que las quisiera comprar, entonces no había un punto de equilibrio en ese mercado, ¿no? Bueno, es un poco Pero hay un funnel en esto, o sea, el funnel es el abuelo crea la empresa. O el bisabuelo, lo que sea, ¿no? En ese momento no hay opcionalidad, es decir, el padre, o sea, la siguiente generación, no tiene opción. Tú vienes a cultivar tomates conmigo. Aprendes el negocio. De eso vivimos todos. Claro. Y no dejas de tonterías, tu opción era esa. Pero el padre, a su hijo, por cambios demográficos que la sociedad vive y seguirá viviendo, dice, no, yo he vivido esto, yo creo que mis hijos elijan. Entonces, a pesar de tener una empresa con 500 trabajadores, multinacional, que gana mucho dinero, el padre dice, no, hijos, ahí esto lo tenéis. Si lo queréis, perfecto. O sea, venir conmigo y encantado. Pero si no, elegir vosotros. Pues el hijo, pues quizás le sale y continúa la empresa familiar, pero lo que se está viendo es que no. Es que gracias a esa opcionalidad y esa capacidad de elegir, pues la hija ha estudiado medicina y es doctora en Huesca, y el hijo ha estudiado ingeniería y trabaja en una empresa de automóviles en Alemania o en Londres o donde sea, ¿no? Entonces, solo quieren el dividendo a final de año. Sin embargo, su padre sigue ahí y son 500 empleados, multinacional, etc. ¿Qué pasa? Llega un momento y dices, ¿qué tengo que hacer? Y a eso ya nos cuento donde ya hay ramas familiares enormes que es muy difícil controlar el poder, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca el volumen que ahora vemos nosotros. Se podría decir que hace años no había demanda, pero tampoco había oferta, porque esas empresas no se vendían. Sí que habían relevos generacionales claros. Eso que es, era el abuelo al padre. Eso es. Y que es ahora que cuando esos padres ya se quieren empezar a retirar o a jubilarse, no tienen aún relevo claro de... O sea, 8 de cada 10 empresas de la plataforma se venden porque no tienen relevo generacional. No, y que realmente hace 80 años, que era cuando estas empresas que comentáis muy bien estaban fundadas por el abuelo, por el bisabuelo, ¿no? En algunos casos, el mundo del capital privado no estaba tan a la orden del día como está hoy. Entonces, al final, esa gente que montaba empresas en aquellos años era porque tenía una situación financiera que se lo podía permitir. Eso es. Esto, al final, lo bueno y por lo que a mí particularmente me llama especial atención todo el tema del capital privado es porque de alguna manera democratiza la oportunidad de emprender. Quiero decir, yo puedo venir de una familia que no tiene recursos, pero si tú tienes el dinero y yo tengo una buena idea y te la contagio, tú dices, hostia, me interesa. Y me dejas el dinero para que yo pueda montar... me dejas el dinero. Te quedas un porcentaje de mi... Sí, inviertes. Porque compartís mi visión, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso lo que ha hecho es que ahora esta diferencia que había antiguamente, ¿no? De la persona que tenía dinero, pues podía emprender versus la persona que no tenía dinero no puede emprender, lo que ha hecho el capital privado precisamente es cubrir ese hueco, ¿no? Exacto. Y democratizar las oportunidades en algún sentido. Y el dinero es un commodity. O sea, lo que faltan son proyectos y personas que lideren esos proyectos. Claro. O sea, el dinero es un commodity. Y el dinero está continuamente buscando oportunidades. Y cuando, o sea, si no, ahora se desatura un mercado, va a buscar otras. Y va a buscar otras. Y va a buscar otras. Pero, o sea, el dinero, hay dinero. ¿Sabes? Lo que falta es
personas y capacidad de ejecutarlas y oportunidades para poner a trabajar ese dinero. Pero el dinero, o sea, por ejemplo, hay veces que la gente se piensa, no, si no tengo dinero no podré hacer nunca nada. Mentira. Si tienes actitud, una idea y tesón, o sea, también Carlos Tusikas dice trabajo, tesón y talento, ¿no? Talento, trabajo y tesón. Que el tesón es súper importante, o sea, es que es la perseverancia, que es el estar continuamente al pie del cañón para todo lo que te venga, todo. Y ya que hablábamos de capital privado, una tendencia que se está viendo últimamente es que las compañías no salen tanto a bolsa, no se hacen públicas, porque empieza a no interesar cotizar, ¿no? Y se está muy a gusto en el bando de la propiedad privada. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿por qué crees que esto está ocurriendo? Bueno, hay un coste claramente de cotizar. Hay una parte muy positiva que es el mercado te pone la valoración, liquidez, etcétera. Pero hay un coste también de reportar cada trimestre, estar expuesto al corto plazo, a lo que dirán, ¿no? A mi guidance trimestral, anual, etcétera. Y esto a veces limita o mata muchas visiones a largo plazo. Si consigues un binomio entre lo que el free float y lo que controlo, porque vale, puedo cotizar, pero yo mando y por tanto tengo mi visión y mi visión a largo plazo, pues es, o sea, a mí que las empresas coticen me parece muy bueno. También es verdad que, por ejemplo, en Japón no hay casi VCs porque hay un mercado de capitales súper sofisticado. No lo conocía, ¿eh? Lo he conocido hace poco. ¿Qué quiere decir? A ver, puedes explicar un poco. Pues como hay tanto ahorrador y hay un mercado de capitales muy eficiente, las compañías nacen y al poco tiempo ya pueden salir a cotizar y hay siempre gente queriendo invertir en estas empresas cotizadas, ¿vale? Igual que en Estados Unidos. O sea, en el mundo hay dos sistemas financieros, que es el continental y el anglosajón. El continental es 80% bancos, 20% inversores, y el anglosajón es 80% inversores, 20% bancos. Por eso también, yo cuando estaba en Nueva York, me sorprendía que la gente, cualquiera, ibas a un restaurante y el camarero estaba hablando de acciones cotizadas. Cuando yo tengo amigos que son cirujanos plásticos, no saben ni lo que es una acción. O sea, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y es un problema más de transversal de educación financiera general a todo el mundo, ¿sabes? Pues al final, todo el mundo, hagas lo que hagas, vas a tener que tener una póliza de seguro. Vas a tener que tener una hipoteca. Vas a tener que pedir un préstamo para hacer unas obras. Y tienes que entenderlo el banco. O sea, es como un puzzle. O sea, el sistema financiero está siempre. Te guste o no te guste. Entonces, bueno, volviendo al tema de las salidas a bolsa, creo que con esta proliferación del mundo del private equity, al final llega un momento en una última fase que lo último que te queda es salir a bolsa. Entonces, a veces, claro, salir a bolsa tiene un coste porque, mira, hay muchas ahora, que yo he leído, han salido a bolsa y están por debajo del precio de salida. Claro. Entonces, hay muchas otras que están en cola que no salen porque quizá no hay demanda suficiente. Mi opinión va un poco alineada a este punto que comentabas, ¿no? Al final, para lo bueno y para lo malo, ¿no? En el mundo del capital privado, la valoración la marca la empresa juntamente con el inversor que le invierte. Quiero decir, si yo soy una compañía que quiero defender una valoración y tú, inversor, no me la compras, pues yo me voy a buscar el inversor que me compre mi valoración. Bueno, entonces, esto hace que una persona diga que mi empresa vale lo que yo digo, realmente no significa que todos los inversores digan que esa empresa, o sea, que mi empresa vale eso. Entonces, cuando la compañía sale a cotizar, es como que el equilibrio de mercado que se adquiere está mucho más fundamentado, porque en esa decisión ha intervenido mucho más inversores. Entonces, esto es lo que comentabas tú, ¿no? Si algún inversor tiene esta percepción de que, hostia, yo paso de una compañía privada a una compañía pública y salgo en IPO en unos rangos de valoración que dice que los inversores dicen ni de coña esta compañía vale eso, pues yo me voy a comer una bajada. Y yo como founder de esa compañía, pues quizá no me interesa salir a cotizar porque ya estoy viendo que, ostras, por las métricas que tengo, por los comparables, por no sé qué, no sé cuánto, ¡pam! Y eso es un coste de oportunidad también. Una cosa positiva de cotizar es la exigencia de transparencia financiera, de reporting, y eso es algo súper positivo. Por eso en Estados Unidos siempre hay tanta expectativa con los S1, ¿no?
Porque nadie sabe lo que vale una compañía, perdón, lo que factura ni lo que tiene hasta que pone el IPO prospectos, ¿no? El famoso Community Adjusted EBITDA de WeWork que provoca la caída. Pues en Estados Unidos que las empresas no están obligadas a presentar cuentas. Por eso algo parecido a Daily no funciona, porque ahí tienes que crear una herramienta de CRM donde un tercero, en este caso los brokers, te suban la información de sus clientes. ¿No? Porque no sabes, nosotros sabemos cuántas empresas hay en un sector, en una provincia, y sabemos cuánto facturan por el registro mercantil. Pero ahí no. No hay un registro del Estado de Nueva York que te diga, hay tantas empresas y todas facturan esto. Y esto es una particularidad que ayuda. Cuando volviendo a lo de emprender daily, ayuda pues ser español, estar en Barcelona y tener este registro mercantil. Por mucho que a veces leíamos cosas de no, España es un país tercermundista, etcétera. En muchas cosas te lo compro, en oportunidades no. Porque he visto inversores internacionales interesándose por compañías en España diariamente. Sí. Lo que es evidente es que el capital privado, cada vez hay más capital privado en circulación y se puede ver en ejemplos como Idealista que se va recomprando cada un par de años, ¿no? Y sigue allí. Pues es un caso de éxito espectacular. Y solo está en 3 países, ¿eh? Que a veces también en el mundo de startup no tengo que estar en 50 países en un año o en 6 meses porque si no, no valgo nada. Idealista ha construido un negocio brutal estando solo en España, Portugal e Italia. Y se ha vendido 3 veces. Y cada socio ha aportado una fase de crecimiento diferente y un desarrollo de la compañía diferente. Pues también eso es importante. O sea, el perfil de inversores que tengas te va a ayudar a unas fases, ¿no? Qué bueno, pues sí. Yo aparte del exceso de liquidez, creo que con lo que comentabas tú del manejo de las valoraciones, pues es un aspecto importante y quería añadir una pequeña pregunta respecto a esto y es, ya habiendo visto el pico de 2020-2021 de sobrevaloración de activos privados, ¿crees que todavía sigue habiendo una sobrevaloración de las compañías privadas hoy en día? Tú dices a nivel más de private equity. Sí. Bueno, por eso se están retrasando muchos exits, porque hay gente que... No se compensan las expectativas del vendedor con lo que realmente... ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, la industria tiene a mí me lo dijo alguien que es un inversor de fondos, me dijo, la industria tiene dinero para invertir, para no levantar dinero en los próximos 10 o 11 años. Pero el negocio en private equity, aparte de invertir, es construir buenas empresas y es levantar fondos. Por eso las tendencias ahora están levantando fondos más temáticos, levantando dinero deal by deal, bajando el ticket, ¿sabes? Megafondos que antes solo hacían billions, ahora hacen mid-market. Sí. Porque tienen que... una cosa nueva, ¿no? Y los private equities que tienen ya varias empresas en portfolio tienen que crear valor. Y el valor se crea orgánicamente o inorgánicamente. El orgánico normalmente te da un dígito. Llegas a un nivel que te da un dígito. Lo que te transforma es en inorgánico. Y el banco de inversión que te ha vendido la plataforma por no sé cuántos millones no te va a dar acceso a pymes de 1 millón de facturación o de 1 de EBITDA. ¿Sabes? Entonces, esa capacidad es la que falta, o lo que faltaba antes de Dili, ¿no? Y eso lo vemos como una tendencia. ¿Y crees que precisamente en estos rangos que comentas de pymes, vamos a empezar a hablar ya, si os apetece, de los search funds, del modelo de vehículo de inversión? Venga. Que aunque nació en su momento en Estados Unidos, como todo, para resolver el problema de la transferencia generacional de riqueza, baby boomers que crean sus negocios, que hoy en día pues no tienen un relevo generacional a quien dejarle sus empresas y que buscan una salida, ¿no? Entonces, aunque ya lo he explicado, tú que supongo que trabajas y tienes como clientes a muchos vehículos de inversión de search funds, ¿cómo ves esta oportunidad en el mercado? Nos comentabas antes, así por encima, que ya lo ves algo saturado, aunque es muy reciente, al menos en Europa, este vehículo de inversión. ¿Y cuáles crees que son los próximos pasos de este vehículo? O sea, partiendo de la base, insisto, que me parece un modelo espectacular,
innecesario porque al final casa dos mundos, un mundo que tiene problemas de relevo generacional y un mundo que sabe captar capital, estructurarlo y gestionar el día a día de una compañía. Llega un momento que está saturado, bajo mi criterio y mi punto de vista, porque quien busca es el mismo perfil de persona o de emprendedor, buscan las mismas empresas sin ser conscientes que a día de hoy compiten con 2 o 3 actores, tipo de actores, family office, industriales y private equities, con mucho más recursos y mucha más experiencia que ellos. Muchísima más. Partiendo de esa base y al inicio, o sea, el Search Fund original se centraba en empresas que el private equity no miraba. Pero ahora el private equity está mirando las empresas que mira el Search Fund. Sí. ¿Y qué ha pasado? O sea, si lees las dinámicas del mercado, me tengo que diferenciar. Volviendo a lo de la universidad. Si tú eres uno más de los 800, vas a ser uno más de los 800. Pero no hay oferta para cubrir todos los buscadores hoy en día. Sí que hay oferta. O sea, hay muchas empresas. La cosa es, El tema es que ahora un searcher para estas empresas compite ya con gente que tiene tesis. O sea, el Search Fund que yo conozco, el tradicional, no tiene tesis. Se forma la tesis por la experiencia que ha tenido en el pasado, de una industria que sea, o en base a las respuestas que va teniendo de las empresas, ¿no? Entonces es muy difícil y además no controla la decisión de inversión porque tiene un comité que es su cap table, que a su vez comparten casi todos los Search Funds, ¿vale? Que es el que toma las decisiones. Entonces, ¿qué te encuentras? Que tú estás 2 años que te financian la búsqueda, creándote una tesis, no decidiéndote, y en el caso de que compres, tienes el 100% de la responsabilidad y solo el 25% del equity. De una cosa que a mí me han dicho muchas veces es lo mismo comprar una empresa de 2 millones de EBITDA que una de 200.000. Sí, te lo compro. Es el mismo trabajo de análisis, pero no es el mismo riesgo. Para mí, a mi modo de ver. Porque además, 2 millones por múltiplo de 5 veces, o sea, son 10 millones de ticket versus 1 millón de ticket. No es lo mismo a nivel de riesgo financiero. Y lo que puedes optimizar una empresa de 2 millones de EBITDA es bastante menos que lo que puedes optimizar, pero bastante menos que lo que puedes optimizar una de 200. Ahora bien, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Y no es sexy salir de un bulge bracket, salir de una escuela de negocios top y decir que vas a comprarte una empresa de 200.000 euros. O no era sexy, ahora lo está siendo. Ahora sí. ¿Sabes? Y hoy leía un podcast que os recomiendo que se llama Invest Like the Best, que hablan de los search funds y justo hablan de esto. O sea, la mayoría ahora el self-funded search tiene muchas más probabilidades de cerrar un deal que el search fund tradicional. O sea, se caen muchos. O sea, yo he visto muchos search funds desaparecer porque primero vas disparando y no sabes lo que disparas y al final no compras ninguna empresa. Entonces se han acabado colocando porque son perfiles muy buenos. Pero si tú quieres, o sea, tienes que hacer algo diferente si quieres diferenciarte. Si no es imposible. Sabiendo que además hay más competidores. Que ¿cómo vas a competir con una empresa? Imagínate que estás comprando una empresa volviendo los tomates. Y vas a decir, no, yo tengo un ángulo especial porque he trabajado en super deals de alimentación, no de tomates, de alimentación. Ya me da igual lo que sea. En UK, en Londres, en Estados Unidos y también he estado en Madrid y bueno, he hecho muchos deals, ¿no? Y he hecho un MBA, perfecto. ¿Tú qué sabes de tomates? ¿Has negociado nunca con un proveedor de pesticidas? ¿Has trabajado con plantillas de 500 personas? ¿Has sabido lo que es los sindicatos? ¿Has tenido alguna experiencia con sindicatos? ¿Te han subido los costes de materia primas? ¿Tienes un proveedor en la India o en China o en donde sea que durante el proceso de diligence has ido a ver? ¿Has hablado con todo tu comité de dirección? Que cuando venga un chico joven, una chica joven, y les empieza a decir que hay que cambiar todo esto porque hay que ser más automático, decir, oye, aquí te quedas tú. Esto se ha hecho todavía así. ¿Sabes? Claro. No has hecho todo esto. Claro, Totalmente. además que Sí, sí. yo creo que el boom... Sí. Se ha entendido perfecto el punto de vista. El boom se está yendo hacia perfiles que quieren comprar empresas, searchers, que igual tienen ese perfil más financiero porque se suele relacionar con recién salidos de MBAs y de perfil más financiero, pero nada operativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llegas a una empresa y le tienes que
de dar lecciones al fundador que lleva 30, 40 años Operando al sector. operando ¿no? el sector, conociendo todo al dedillo, pues cuesta creer que puede hacerlo, ya no digo mejor, igual que esa persona, ¿no? ¿Por qué crees que aún así se invierte fácilmente, diría yo, si no corrígeme, en search funds hoy en día? Por lo que os decía, el dinero es un commodity. Lo que falta es gente que lidere proyectos. A mí, da igual, o sea, si tú me vienes, tienes un perfil súper potente como estos y vas a buscar una pyme, pues es muy fácil que te invierta porque tienes una historia, tienes algo que te, o sea, como un backup, ¿no? Por eso es fácil de invertir. Se puede haber un poco de FOMO hoy en día respecto a este vehículo. No FOMO, pero sí que es unas rentabilidades quizás más altas a unas estructuras de fees mucho más baratas que un private equity y con una visibilidad quizás mucho más directa. O sea, un private equity tú inviertes como el PI y recibes reportings trimestrales y te invitan a eventos, etcétera, pero no hablas, no puedes ir a la fábrica, ¿sabes? No. Entonces yo creo que es por eso, te diría. Oye, y el, Si me tema tengo que de, mojar, y el tema de fondos de search funds, sí. ¿qué tal, cómo lo ves? Porque al final, Por ejemplo, Crescenta, que es típico manera de invertir por particular en capital privado, ¿tiene exposición a search funds hoy en día? No, yo creo que no, porque tienen carteras de... O sea, tienen acceso a muy buenos private equities, muy buenos, Ajá. que solo tienes acceso si tienes tickets enormes de dinero, y con el cambio de la ley, ahora con tickets de 10.000, pues ya puedes acceder y demás. eso es. Pero no creo que ellos tengan... O sea, dentro de esas carteras de las que yo he visto, no tienen fondos No de... existe hoy en día. No. En particular no puede invertir en search funds hoy en día. Si conoces al Searcher, sí, yo creo. Pero... Es que si no eres ya, bueno, pero tienes que ser Smart Capital. Sí, porque estos funcionan como tickets, o sea, un ticket, Por imagínate, son unidades. X, exacto, por unidades. Pero yo creo que sí que puedes acceder, ahora tienes que tener un capital elevado, porque al final un ticket o una unidad, pues no sé cuánto será, 50.000, 100.000, y te tienes, o sea, tienes que tener, para poder invertir 100.000 tienes que tener bastante más. Bueno, además que no estás diversificando, porque solo estás... Claro, y a eso le tienes que sumar el riesgo de la liquidez, ¿no? Que al final, cuando te planteas un tipo de inversión así, pues tienes que estar manejando pues una cartera importante. Por eso. O Cuando- sea, yo creo mucho en esto, pero por lo que digo, el capital es commodity, faltan proyectos y faltan personas que lideren esos proyectos. Ujú. ¿Y cómo ves el sector de Alemania a 5 años vista? Dinámico. O sea, en España se reportan 2.000, 3.000 deals al año de los que los asesores reportan. Pero es que hay 7.000 más que no se reportan. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, si tú vendes una compañía que se vende 2 millones, el abogado que ha participado, primero de todo, si conoce, no sé si conoce Emerging Market, pero si no lo conoce, no lo reporta. Y la gente que lo reporta estos deals es porque quieren los league tables y quieren que cuando vaya a hacer un pitch, oye, mira, es que soy el top asesor de España. Pues eso se reporta. Y por eso hay ese FOMO de he hecho estos deals. Pero hay muchos deals que pasan continuamente. O sea, Logista, que es una compañía cotizada, de los últimos 10 deals que ha hecho, 8 son pymes. Ujú. Y es una forma de crecer. Cuando cotizas, y ahí te hilo otra vez el tema de cotizar, llega un momento que cotizar te permite crecer exponencialmente porque puedes comprar compañías o levantando dinero más rápido o cambiando acciones por... Unas por otras. O sea, ¿crees que estamos en una época en la que el mercado tiende más a consolidarse que a fragmentarse? Sí, claramente porque es un mercado fragmentado, por tanto lo que tiene que venir es consolidación y que la pyme, o sea, que las pequeñas empresas sean medianas y que las medianas sean grandes. Y yo creo que también hay el cambio generacional es por los dos lados. Por el lado de la oferta, que estas empresas, Toledo, etcétera, pero también el lado del comprador. O sea, las empresas que ahora mismo están transaccionando son empresas que han sobrevivido la crisis financiera, por tanto, han sobrevivido a la deuda, han huido de la deuda, o sea, no quieren huir de los bancos. Sin embargo, la generación que está comprando es una generación muy educada financieramente, conoce los riesgos y las bondades de la deuda y es saber estructurar, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí hay la oportunidad, hay riesgos también, habrá gente que lo hará muy bien y habrá gente que no lo hará bien, como siempre, pero creo que hay una oportunidad para que estos dos mundos que no se estaban encontrando se encuentren y que la nueva generación de compradores o de inversores ayudan
con nuevas ideas, con el feeling de la tecnología, de procesos, etcétera, que el empresario no ha tenido, porque el empresario ha hecho lo que ha podido para poder vivir y vivir bien él y su familia, pero sin muchos problemas. O sea, yo me he quedado a 2 millones de facturación y ya está, ¿no? Entonces yo creo que hay esas oportunidades de machar tanto de un lado de otro, mientras ambos están consiguiendo sus objetivos, que uno es comprar, otro es vender, monetizar el trabajo de tantos años y a su vez generar un proyecto. Habrá proyectos que funcionen más rápido, menos rápido, que consoliden, compren más empresas, pero es una oportunidad enorme. Y España tiene, o sea, si tú miras el mapa de España por provincias, hay polos de actividad. Hay zonas donde hay más empresas de un sector que de otro y quizás te encuentras que en 4 o 5 códigos postales hay 35 empresas de 1 millón de facturación. Y todas comparten proveedores, a un cliente, cuando tú no lo puedes hacer porque no tienes capacidad productiva de las máquinas, te lo hago yo, pero no hay ningún contrato porque vamos a comer y a desayunar cada día en el bar del polígono, nos conocemos, etcétera. Y obviamente funciona así, ¿eh? O sea, pero claro, son 35 empresas que están muy cerca una de la otra que facturan 1 millón. Son 35 millones de empresas. Y de Evita, que sean 5, 6, 7, lo que sea. Esto ya es una empresa que gusta. Entonces no te digo que todos los propietarios vendan al mismo tiempo, ni que todas tengan sentido de consolidación, ni que estén bien gestionadas, etcétera. Pero esa es la oportunidad. Insisto, igual que lo que les decía de Dili, no es fácil. No es fácil porque no es obvio. Lo obvio es compro una de 2 millones de Evita, que ya está todo montado, que ya exporta, que tiene un equipo directivo, que bueno, voy a hacer algo más, ¿no? Pues sí, los private equities a veces les cuesta hacer crecer compañías. No, o sea, no que no lo hagan, sino hay algunas compañías de los portfolios que cuestan más que otras. O sea, ¿qué pasa? Que hay gente más inteligente que otra, no. Pasa que los primeros searchers que lo hicieron fueron los primeros, lo hicieron muy bien, crecieron, cogieron una primera oportunidad, ¿no? Sí. Y ahora hay que buscar otra. O sea, yo no digo que no sea interesante, sino hay que evolucionar y emigrar. Hablando de rentabilidades, suele decir que es uno de los activos, los search funds, más rentables hoy en día, ¿verdad? Sí. Bueno, al menos a nivel internacional. En España supongo que tú habrás visto muchas entradas, pero pocas salidas. ¿Tienes conciencia alguna? O sea, y por ejemplo, hay historias de gran éxito y hay historias que no son de tan éxito. Y creo que es importante que la gente lo sepa. No todo funciona siempre perfecto, sino nadie preveía un COVID. Yo conozco search funds que compraron antes del COVID, invirtieron en automatizar 2 o 3 plantas, mucho dinero, luego el COVID tuvieron que hacer refinanciar la deuda, etcétera, y al final, cuando te pasa esto en tu ciclo de inversión, pues el retorno ya no es lo que era. Entonces, son buenas utilidades sí, pero nadie sabe lo que pasa mañana. O los aranceles. O sea, la gente, un search fund que compró una empresa exportadora antes de Trump, pues obviamente, a ver cómo evoluciona, ¿no? Pues un riesgo que no puedes controlar. Entonces, comparado con otros activos, sí que creo que tienen más rentabilidad, sobre todo por el apalancamiento que lo puedes meter a entrar, que es estructural financieramente. Pero creo que al final las mejores inversiones son las inversiones del tejido productivo. Vas al súper, ¿qué ves? Vas a un taller, ¿qué ves? De que el cristal que te están poniendo, te están cambiando los limpiaparabrisas. La puerta que has entrado, el motor ese que mueve la puerta, ¿quién lo hace? El aceite que engrasa ese motor, ¿quién lo hace? Por eso se habla de empresas aburridas, ¿no? Siempre. Sí, sí. Son las mejores y las que mueven la aguja. Antes pensaba en los clientes de Dile por la parte de los compradores, de la demanda. Pensaba, hostia, deben tener un ciclo de vida limitado ese cliente, porque en el momento en que compra la compañía deja de ser cliente de Dile. Pero luego pensaba, hostia, pues en search funds, con el crecimiento inorgánico que comentabas, ¿no? Que me gustaría que explicaras un poco acerca del crecimiento inorgánico también. Pues puedes seguir siendo cliente, ¿no? Y tener acceso a compañías. Incluso mejor todavía porque
puedes ver un pool de compañías algo más pequeñas, ¿no? Al principio se suele hablar de una plataforma que sí que tiene que ser algo más grande, aunque como comentabas tú, se pueden juntar 3, 4, 5 muy pequeñitas y montar una grande desde el principio, ¿no? Bueno, hay inversores que han negociado 5 operaciones en simultáneo para de repente tener una empresa de 5 millones de vida. ¿Sí, sabes? Entonces, ya que el holding con 5, o sea, hay una complejidad enorme, pero ahí se puede hacer. Contestando a tu pregunta, o sea, yo lo que creo es que... ¿Cuál es la pregunta? Perdona. Crecimiento inorgánico de bueno, sí, las oportunidades, si compran o separan, ¿no? El crecimiento orgánico es lo que la propia actividad, por ejemplo, si hacemos micrófonos, pues de qué manera podemos crecer haciendo el micrófono más eficiente, quizá metiéndole Bluetooth, en vez de que tenga un soporte, pues que sea enganchado. Eso es orgánico. Ahora, como empresa de fabricante de micrófonos, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Y podrías hacer, mira, voy a hacer cables también, porque si los conecto y voy a integrar verticalmente. Entonces, tú puedes empezar a desarrollar los cables o puedes comprar una empresa que desarrolle cables. Entonces, tú facturas 2 millones y la empresa de cables que has comprado 500.000. Y la factura 2,5. Eso es. Entonces, te complementas y ya tienes el equipo que es experto en cables, lo tienes que empezar a fichar y enseñarle y descubrir qué es lo que quieres hacer con cables. Entonces, voy a hacer soportes y soportes no hago. Y quizá luego tienes clientes de cables que quieren micros y que te dicen quiero un micro inalámbrico pero que sea en solapa. Y te dicen, hostia, pues mis clientes de micro no me han pedido, pero sí mi cliente de cable. Entonces, es un poco las sinergias, ¿no? Esto es lo sería lo inorgánico. Y lo de que paran la compra, normalmente el usuario sigue comprando. O sea, es como el león, ¿no? Sigue comiendo, sigue analizando. Y luego es los individuales, sí que a veces cuando han comprado la primera, oye, necesito digerirla, ¿no? Porque acabo de empachar con el filete, ¿no? Cuando la haya digerido, vuelvo. Pero no es que deje de comer, es que necesito hay gente que tiene un estómago que digiere súper rápido, ¿no? Que sería la mayoría de los inversores, porque por bien pues son muy grandes o porque bien están consolidando, etcétera. Y hay gente que pues compra, espera y vuelve. ¿Cómo medís los usuarios activos de la plataforma? Pues el usuario activo es el usuario que semanalmente, diariamente o mensualmente hace algo, ya sea un interés en una compañía, hace una pregunta, descarga un teaser. ¿Y qué ratio de uso hay? Se puede decir. Sí, ahora mismo ahí tenemos unos 1.000 usuarios activos mirando. O sea, se generan, al mes entran unas 1.000 empresas, o sea, 1.000 leads. Son pymes que se interesan para venderse. Y de esos, pues se terminan registrando ese mes, pues entre 300 y 400. Luego lo otro es una cola, pues que va en base a los meses. ¿Y cuántas se acaban transaccionando? Depende. Recurrentemente tenemos unas 70 operaciones en negociación cada mes. Eso no quiere decir que cada mes se generan 70. O sea, cada mes activas ahí 70 operaciones ahora. Hace un año eran 35. Y hace 2 eran 15, 20. ¿Sabes? Lo que se ve es que es un aumento de... que es lo que os decía, los dos mundos. Los de que miran solo por arriba cada vez vienen más para abajo y las empresas que tenemos cada vez son más grandes. O sea, donde antes la mediana de vida puede ser 200, 300.000 euros, ahora quizá es 800 millones, ¿no? Y lo mismo, antes no miraban los inversores private equities muy conocidos, no miraban empresas pequeñas, pero ahora sí, porque tienen que crecer. Porque para darle valor a las ideas de inversión, mientras compre por debajo del múltiplo de entrada, me sirve. Entonces, si entro, pues o sea, tú tienes la empresa de micros también, ¿no? Pero yo vendo por la zona del Mediterráneo y tú estás en la zona de Galicia, norte. Pues porque tengo que desarrollar un equipo comercial, competir contigo en precios y te puedo comprar. Sí. Porque tú tienes necesidad de comprar, no es que te quiera comprar porque yo soy mejor que tú, ¿no? Entonces, pues vale, pues ya subo 2. Y además ya tengo equipos comerciales y tengo delegaciones en el norte. Vamos a ir a por la tuya, que ahora estás en Andalucía. Y además tienes acceso al mercado africano, tanto para producirlos como para venderlos. Pues ¿por qué tengo que desarrollarlo yo? Pues es un poco hacer el estudio, exacto. No es fácil eso, parece muy fácil, pero es que es... o sea, si tú analizas... De hecho, a mí me lo dijo también un directivo del IBEX, cuando me expliqué la idea al inicio, me dijo, tú sabes que, o sea, nosotros somos, no digo la compañía por no decirlo, ¿no? Pero nosotros somos lo que somos gracias al inorgánico.
y me dijo, tú mírate de las 35 y dime cuáles están en el IBEX y solo sea orgánico. Ni una. Claro. Ni una. Pero ni una. Y lo miré, ni una. Pues es que es muy bestia, ¿eh? Llega un momento que necesitas, o sea, es más fácil comprar y también es más difícil también, porque a veces... Tampoco hay que romantizarlo porque, No. porque seguramente hay situaciones en las que lo idóneo o lo correcto no es que Es cuestión de timing, yo creo. y no crecer inorgánicamente, sino abrir ese equipo comercial allí. Seguro que hay casos. Exacto. No hay o sea, no solo tienes que coger el camino orgánico, ni no solo tienes que coger el camino inorgánico. Claro. Igual que un empresario me dijo, una empresa siempre está a la venta y siempre está a la compra, ¿no? Pues un poco esas aperturas de miras es la que yo creo que es la más óptima, porque si tú estás abierto, a ver si voy a dejar de la puerta y no voy a escuchar lo que quieres decir, Claro. ¿no? O si me estás ofreciendo algo, a ver si te voy a decir, no, yo no quiero, no, voy a escucharte, lo voy a ver. Pues eso yo creo que funciona en todo. El modelo de negocio de Dile, entonces, bueno, ahora no lo has comentado, pero imagino que debe ser comisión por transacción, por éxito. Sí, nosotros cobramos una suscripción a los usuarios, Vale. vendedores, compradores y asesores, que sería como una especie de provisión, porque cuando transaccionan se descuenta del fee de éxito que pagan. Entonces, de alguna manera, o sea, es un modelo como si fuese un marketplace, pero también es una especie de SaaS, ¿no? Porque tienes una suscripción. Entonces, también, cuando una de las partes, comprador y vendedor, llegan a una oferta no vinculante y una de las dos nos pide un asesor, nosotros recomendamos a 3 asesores. Por tanto, el asesor al inicio nos veía como que competíamos contra ellos. Ahora ve como un partner. Claro, nosotros nunca hemos querido competir contra vosotros. Claro. Simplemente, o sea, hacemos el pastel que ya conocías, lo hacemos más grande. Porque ahora tú que eres un abogado experto en derecho marítimo en Galicia, vas a estar ayudando a una empresa de Baleares o de Barcelona que antes no conocías. Como un deal original en plataforma. O viene un family office europeo y te dice, oye, yo no conozco a nadie, un abogado que me pueda ayudar a hacer esto. Pues te lo presentamos, no voy a hacer yo de abogado. No voy a reinventar la rueda. No entráis en funciones de asesoría ni de intermediario. Somos mecánicos que engrasamos el motor para que el motor vaya más rápido. Sí. Somos facilitadores, somos pro deal. Queremos que el deal se haga siempre y que ahora sea algo coherente, introduciendo la simetría de esta información entre partes y que tú elijas la mejor opción que tú consideres. Te voy a poder decir si es coherente o no es coherente, pero la decisión la tomas tú y no voy a asesorar en nada. Si quieres un asesor, te lo encuentro. Sí. Y hay empresas que han entrado muy grandes, no sé, casi más de 10 millones de EBITDA, que te dicen, no, tengo una filial en un país de Europa y que la quiero poner en valor. Pues yo te ayudo a encontrar un asesor financiero que te va a ayudar a poner en valor eso, ¿no? O cuando llegue por ejemplo, muchas veces el asesor que elige una compañía suele ser un abogado. Y a veces me dicen, no, yo tengo un abogado de toda la vida. Y le dije, pregúntale cuántos SPAs ha hecho. Y me ha vuelto a decir, me ha preguntado qué es un SPA. Pues, obviamente, la pyme tiene abogados. Porque todas las empresas tienen que tener abogados. El que hace el contrato de alquiler, el que te ha ayudado a un tema personal, el que te hace la renta, lo que sea, ¿no? Pero tienes que tener experiencia en ciertos clausulados o ciertas conversaciones con diferentes tipologías de inversores. Sí, totalmente. Y al final ahí es un poco donde se encuentra valor en Dile, ¿no? Porque es lo que comentabas, o sea, toda pyme tiene una estructura jurídica, no ya sea interna o externa, normalmente externa, pero en el momento que se decide transaccionar la compañía, pues evidentemente no todos los días vendes tu empresa, ¿no? Entonces, Exacto. al final lo que quieres es hacerlo con un equipo el máximo especializado posible para que el proceso sea lo más plano y lo mejor y lo más óptimo. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros, acompañar y que el empresario que se ha dedicado toda la vida a hacer el micrófono, claro, que todo lo entienda. Y de alguna manera hacerle traductores entre lo que es habitual de tecnicismos y anglicismos y no lo es para alguien que ha hecho micrófonos toda su vida. Al final, para el fundador no es, oye, yo me he pasado toda la vida construyendo esto, lo voy a vender una vez, que menos que poder vender correctamente la empresa. Exacto. Luego hay vendedores que te dicen, no, quiero 15 millones. ¿Por qué? Porque tengo 3 hijos, 5 para cada uno. Y bueno, pues justo también esto, desde el otro lado también es lo que hacemos, decir, oye, pues esto, pues no vas a vender, no quieres vender realmente, ¿sabes?
te va a ayudar si quieres vender. Nosotros sabemos más o menos lo que se paga por múltiplos, y porque vemos las transacciones, las estructuras de precio, etcétera, y si no te encaja, pues sin problema. Ya, si alguien te paga 15 millones, pues perfecto. Sí, claro, si hay alguien que quiere que eso vale... Pero no haremos, o sea, no haremos para conseguirte como cliente, no te diremos una cosa que no es verdad. Además que habría, si estando ahí en el medio, igual habría un conflicto de intereses entre buy side y sell side. Que a veces pasaba cuando no había, cuando había simetría de información, que es como el vendedor no sabe, ¿no? Le digo que vale X, consigo un mandato y al final no puedo ayudar porque no hay mercado. Claro. Oye, no sé si a alguien que nos esté escuchando le interesará entrar en la plataforma y navegar, porque le hemos puesto un poco la miel en los labios, pero te lanzo la pregunta a una persona que está en la plataforma y está buscando y navegando para encontrar empresas, ¿qué es lo que ve de información acerca de una empresa? En primera instancia ve todo de como tarjetas con nombres de proyecto aleatorios, ¿Vale? Para preservar la confidencialidad. identidad. Las descripciones también están muy trabajadas con pues, herramientas tecnológicas AI y demás para que no sepas qué empresa es. Los números están redondeados porque había mucha picaresca de, no, pues yo miro lo que facturas. Registro mercantil. Exacto, y ya sé más o menos qué compañía es, ¿no? Miro en las zonas. Entonces, para preservar esto, si no hay un interés fehaciente, pues es una información como muy básica. Tienes que estar suscrito, darle a conectar y que la empresa te acepte. O sea, cuando tú le mandas conectar a una compañía, ya recibe un WhatsApp, un email, decir, mira, inversor industrial, que tiene tanta capacidad para invertir, que ha hecho tantos deals en el último año, que quiere crecer, bueno, un poco su tesis. Pues mira, esto me interesa. O Private Equity, no me interesa. Y empezar a... ¿Sabes? Y ahí es lo desbloqueas, se puede descargar el teaser, la información adjunta que la compañía ha subido, empezar a hacer preguntas y lo que la plataforma detecta es, o puede ir directamente a hacer un meeting. O sea, ellos mismos gestionan sus agendas, o sea, los usuarios. Y si la plataforma detecta, si tú me haces una pregunta que yo he respondido, yo no hace falta que la vuelva a responder. La plataforma entiende que ha sido una pregunta parecida, le manda la sugerencia de respuesta al empresario que está en su casa o en el taller donde sea. Vale, sí, y aceptar y la manda. No tiene que, ¿sabes? Volver a juntar cuando es como una fricción de las que yo te decía que había visto. Si quieras siempre responder lo mismo, pues oye, aquí tienes ya. Claro, o sea, si yo he mandado el organigrama o si he mandado el listado de maquinaria, ¿por qué voy a tener que volverlo a mandar? ¿No? Pues la tecnología te permite entender que esto ya lo has mandado hace 3 semanas a otro inversor, te sugiere si esto es el listado o si hay que actualizarlo, no hay que actualizarlo, mándalo ya. Y da igual donde estés. Entonces, un poco esa eficiencia es la que hace que una interacción, o sea, tu interacción hará el siguiente deal más rápido. Porque también es muy raro que tú empieces a hablar con una compañía y te cases con ella. Ya. O sea, tienes que tener como cartera, ¿no? Y analizar varias compañías. Y entiendo que en la plataforma ya tenéis la suficiente oferta como para ver distintos tamaños de empresas, distintos sectores, Sí. etcétera. O sea, ahora mismo nuestro tamaño medio, os diría que son 5 millones de enterprise value. El más pequeño que hemos hecho son 500.000 y el más grande ha sido 60 millones. Y en el mundo search, así pregunta rápida y respuesta rápida, ¿qué múltiplo promedio estás viendo hoy en día? 4 veces, te diría. Okay. 4 veces. Es que es un poco el tamaño, o sea, al final, cuanto más bajas, hay más riesgo. Por ejemplo, hay más riesgo de keyman. Es decir, keyman es el empresario que para ahorrarse un salario lo hace todo, cargo el camión, pago las facturas, voy al banco y además, pues si un empleado se me pone enfermo, pues cambio yo las máquinas, ¿no? Negocio con los proveedores y hago todo. O sea, hago como si fuese un equipo directivo, las 8 personas que normalmente integran o las personas que sean, las hago todas yo. Compro, hago de comercial, cargo el camión. De hecho, hay empresarios que me han dicho que hago de transportista, ¿sabes? Entonces, claro, no escala. Y eso es un poco los riesgos también las oportunidades. Pues viendo un poco el binomio este. Pues diría entre 3 y 5 veces es lo habitual. Luego hay algunas que son más de 7 veces negocios digitales. Cuando entras en tecnología y por no hablar de inteligencia artificial y estas cosas. Exacto.
Bueno, Gerard, podríamos estar hablando aquí todo el día, pero tampoco queremos alargarlo mucho más. De hecho, no sé lo que llevamos, pero creo que es bastante largo. Sí. Bueno. 2 horas creo que llevamos. Sí, bueno, pues mira, ha sido una conversación de mucha calidad, así que no hay problema. Nada, te queremos ya como última pregunta, y ahora de verdad preguntarte qué objetivos a nivel, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, tienes a corto o medio plazo, si los quieres Con Dili, sobre todo. Con Dili, exacto. Bueno, creo, o sea, el objetivo de Dili es posicionarlo como un referente en el mundo de money y de pymes, desarrollar la propuesta de valor, que ahora mismo está en simplemente como la originación. Hemos digitalizado la originación, pero la originación llega un momento que se tiene que pasar a la ejecución, que es un poco lo que viene, que es tener una herramienta como más de productividad de deals. Es decir, que cuando te conectes con un asesor tengan IRLs concretos que puedan intercambiar la información, data rooms específicos de manera automática, y de manera también simultánea pues poder ofrecer quizá más soluciones que a veces solo se hacen en los deals más grandes, pero para los deals más pequeños. Financiación apalancada, seguros de reps and guarantees. Bueno, al final, dentro de la cadena de valor o de la fábrica, ¿no? de un proceso de money, hay muchas partes. Entonces, tenemos la maquinaria, simplemente tenemos que ahora meter más piezas para que vaya más rápido o para darle opcionalidades a que pues, el paquete salga mejor con un packaging más bonito. Y esto es un poco los retos. Y yo, o sea, de aquí al 2030 me gustaría poder estar haciendo centenares de operaciones anualmente, dando servicio a los 3 principales actores, que son vendedores, compradores y asesores, y reducir al máximo la asimetría. Y de una manera más romántica os diría que es ayudar al tejido productivo y a casar estos dos mundos que todo el mundo conocía, porque todo el mundo conocía el mundo pyme, pero nadie sabía cómo llegar a él o hacerlo de manera escalable. Entonces, seguir haciendo hincapié y trabajo en esto creo que es un poco el foco y que no hay que perderlo, ¿sabes? O sea que... Genial. Muy buen último mensaje. Sí, Es un placer tenerte aquí con nosotros. igualmente. Muchas gracias. Espero que vaya todo muy bien. Muchos éxitos. Y a vosotros también. Un placer. Gracias. Un placer.